Hola a todos y bienvenidos una semana más, estamos de vuelta por el canal. Posiblemente este sea el mayor error que ha cometido la Reserva Federal. Vamos a estudiarlo, vamos a ver qué ha pasado. Ayer subí un vídeo explicando todo el tema de Silicon Valley Bank, qué podría empezar a pasar. Bueno, han cambiado muchísimas cosas, por tanto he preferido actualizarlo. ¿Por qué también ha caído Signature Bank? Ya que hubo muchas noticias durante la noche del domingo. Y también lo que ha hecho la Fed con el Tesoro: rescatar a los bancos. Posiblemente el mayor error de Powell. Se empiezan a romper un poco las cosas y ya salta la Fed a salvar a los mercados. Estamos condenados a una inflación persistente que va a ser bastante alta y bastante duradera durante los próximos años, pues posiblemente por las medidas que se están tomando. Sea como sea, lo primero, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, recordemos la quiebra de Silicon Valley Bank, para los que no se hubiesen enterado. Vamos a explicar luego exactamente de dónde viene esta quiebra y por qué la importancia de los activos que se contabilizan como Held to Maturity, que se mantienen hasta vencimiento, que suelen ser activos HQLA, ¿no? Que se denominan activos de High Quality and Liquid Assets, que serían activos muy de calidad y líquidos, ¿vale? Estos activos se mantienen hasta vencimiento y suelen ser letras del tesoro o bonos hipotecarios. Entonces, lo que pasa es que no reflejas las pérdidas que llevas acumuladas. Entonces, como los mantienes a vencimiento, no hay ningún problema, porque tú vas a recibir el interés que tenías fijado por esos bonos en el momento en el que los compraste y el principal cuando termine cuando llega a vencimiento. El problema es cuando necesitas dinero y entonces tienes que vender y realizar las pérdidas de estos bonos, que llevan pérdidas, si miramos el mark to market, que se denominaría, que sería cuál es el precio en mercado ahora mismo de estos bonos, habría bajado. ¿Por qué? Porque desde que los compraron los bancos, los intereses han incrementado por parte del mercado y por parte de la Reserva Federal, que ha subido los intereses para combatir contra la inflación, ¿no? Los intereses han incrementado una barbaridad, por tanto el precio es inverso al interés, porque tú ahora puedes acceder a nuevos bonos que en el mercado primario o en subasta que te dan un interés muy superior al que te estaban dando esos bonos. Por tanto, cuando los intereses suben, el precio de los bonos es inverso y baja, porque ahora pierde valor en el mercado secundario, porque hay bonos que te pagan un interés mucho más alto para el mismo riesgo crediticio y posiblemente también un vencimiento parecido. Entonces, esto es la clave de todo, esto es lo que la Fed ha rescatado, ¿vale? Vamos a ver por qué ha abierto una ventana de descuento para permitir valorar estos bonos a la par y poder dar liquidez a los bancos, porque si empiezan a sacar dinero la gente por miedo, pero al final todo se resume en que vivimos en un mundo de pánico y que el pánico se contagia en menos de 0,1 segundos. Acordaros con el COVID y la gente cuando fue a los supermercados a llevarse el papel higiénico. Toman medidas así y cuando ven un banco que está quebrando, pues la gente quiere sacar el dinero de sus bancos. Se empieza a agobiar, empieza a mover dinero, empieza a hacer tal y los bancos no tienen liquidez suficiente para cubrir si hay un runoff, que se denomina, ¿no? Que empieza todo el mundo a sacar dinero de los bancos. Entonces tienen que hacer esas pérdidas efectivas y ahí es cuando pueden empezar a perder muchísimo dinero y declararse, pues como pasó Silicon Valley Bank, que vamos a explicar ahora el caso exacto, porque también aquí entra un poco de culpa de la parte del riesgo del banco que no cubrió la duración. Vamos a explicar todo eso. También tuvimos el caso de Signature Bank. En el domingo, pues bueno, vemos que los reguladores toman el control también de Signature Bank. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que el domingo por la noche aparece papá intervencionismo, que este es el problema de todo y a donde nos va a llevar los mundos, y es a donde va en general el sistema, y es que aparece la Fed con el Tesoro para establecer una ventana de descuento que permita valorar estos activos Hold to Maturity, ¿vale? Held to Maturity, que llevan pérdidas acumuladas bestiales y que en mercado valdrían la mitad del valor si los tienen que vender los bancos. Les permiten valorar estos activos al valor de par y obtener financiación para poder cubrir las retiradas de depósitos si los clientes quieren sacar depósitos. ¿Esto qué ha hecho? Bueno, este plan de emergencia, ¿qué simboliza? Nos tenemos que quedar con los símbolos. Todo esto son señales. Por ejemplo, la quiebra de Silicon Valley Bank no significa que se vaya a acabar el mundo, pero ¿qué simboliza? Simboliza miedo. Simboliza que es la primera quiebra desde el 2008, la primera quiebra bancaria. De hecho, tengo por aquí el gráfico para que lo veamos. Fijaros, la primera quiebra bancaria desde 2008. Hay que quedarse con los símbolos. Claro, ¿esto qué te hace pensar cuando ves este gráfico del 2008, las quiebras, y luego volver a repetir ahora en 2023? Pues te da a pensar que posiblemente hemos entrado en otra fase del ciclo. Una fase del ciclo donde la liquidez es de mayor difícil acceso, donde vamos a sufrir más, donde va a haber quiebras, lo cual es lógico porque cuando cambias el ciclo y entramos en un ciclo restrictivo, es normal que los efectos de las subidas de tipos y de las condiciones financieras más estrictas muestren quiebras y haya gente que se quede por el camino, porque es lógico, sobre todo cuando estamos hablando de, por ejemplo, el caso de FTX, que estaba muy ligado a las criptomonedas, estamos hablando de Silicon Valley Bank, que es un banco ligado a las startups
y a los venture capital, ¿vale? Que fueron, pues es donde más se originó la burbuja, donde había más excesos, pues obviamente todo eso contribuye y es donde la parte que más va a sufrir. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Y el problema es la confianza, que cuando un banco quiebra, lo más difícil de mantener es la confianza y por eso ha salido la Reserva Federal a ayudar. Pero ¿qué pasa cuando la Reserva Federal ya a la mínima que se rompe algo, porque ya lo ha roto, ya posiblemente veíamos que Hartnett decía, todo esto va a mantenerse, la Reserva Federal va a seguir hasta que algo se rompa. Algo tarde o temprano se va a romper. Y hemos visto varias veces gráficos de cómo los Fed Funds tarde o temprano llega un momento en el que se rompe algo. Cuando subes. ¿Qué pasa? Que si la Fed ya no ha pivotado, ¿vale? Vamos a explicar ahora exactamente qué ha pasado. Pero si ya ayuda a los bancos a nada más pasa algo, pierde toda la credibilidad. De hecho, Zero Hedge comparte, este es el mayor error y el mayor desastre de la historia de la Fed. 4 días atrás Powell estaba en el Congreso, recuerden, la semana anterior Powell estaba sentado en el Congreso como un niño en clase, diciendo que la tasa terminal iba a ser más alta porque los datos muestran una inflación más persistente y que posiblemente tenían que volver a las subidas de tipos más agresivas, más de 25 puntos básicos. De hecho, el mercado descontaba, hasta hace unos días, fíjense, esto era el domingo, el mercado estaba descontando 31% de probabilidades que fuesen 25 en la reunión del 22 de febrero y 68% de probabilidades de que fuesen 50 puntos básicos. Pero es que esta mañana, fijaros que ahora ni siquiera se descuentan 50, se están descontando 90%, 25 puntos básicos tras el rescate de la Reserva Federal y 9% que sea un 0% de subida, que no haya subidas de tipo, que sea la primera reunión con pausa. Claro, esto va a ser interesante. Ahora, aquí, el riesgo de cola no era tanto si hubiese 50 puntos, el mercado no se lo tomaría tan mal porque ya lo tenía descontado. Ahora el riesgo de cola es, ¿te imaginas que son 50 y el mercado ya no lo descuenta? Os podéis imaginar lo que puede pasar, ¿no? Cuando el mercado descuenta 25 puntos básicos de subida. Bueno, es muy interesante lo que está pasando esta semana, porque son muchas cosas, posiblemente puedan seguir cambiando durante el día. Voy a intentar mantener informado en todo momento, a medida que voy enterándome las cosas yo también, porque, bueno, voy viendo todo un poco como me viene, ¿no? Este es el posible gran error que puede cometer el mercado, creer que vamos a tener un pivot. Y si lo tenemos, ¿vale? Si lo tenemos, porque la Fed ha rescatado a los bancos, ha permitido abrir una ventana de descuento para esos activos, para que tengan liquidez, etc. ¿Quiere decir eso que va a pivotar? Ostras, ojo, cuidado, ¿eh? Goldman Sachs dice que sí. Goldman Sachs ha anunciado que para él esto simboliza que va a pivotar. También Goldman Sachs hace 2 días decía que se había equivocado y que había que tener tipos de interés más altos por más tiempo. Entonces, bueno, veremos. Pero yo creo que la Reserva Federal, si pivota ahora, vamos a tener un gran problema de inflación. Por eso yo decía que estaba en un bucle sin salida. Si pivota realmente, si pausa en esta reunión, los mercados van a dispararse, pero vamos a tener un problema de inflación en el futuro muy gordo. Y si sigue subiendo tipos, posiblemente veamos que se siguen rompiendo cosas. Pero es normal. Es que es lo que va a pasar. Entonces, la Fed tiene que tomar una decisión. Powell tiene que tomar una decisión. Y posiblemente sea la decisión más difícil de su vida. Decía Zero Hedge, Powell tiene que ser despedido inmediatamente por el desastre que ha hecho de salvar a los bancos porque un banco regional haya quebrado. Bueno, también es verdad que aquí entra en otro dilema, ¿no? Entra el sistema bancario y la credibilidad del país en juego. Puede perfectamente abrir esta ventana de descuento y a la par seguir subiendo tipos, ¿eh? Que la gente está descontando que las dos cosas están ligadas y no tiene por qué. A lo mejor coge y dice, oye, hemos hecho esto para ayudar a los bancos, pero vamos a seguir subiendo 25 puntos básicos. En vez de 50, pues 25. Es que el mercado ya está pensando en la pausa, ¿no? Este era el comunicado que emitió con el Tesoro, que, bueno, que después de las recomendaciones de la FDIC, etc., lo que van a hacer es que van a anunciar que han cerrado Signature Bank, que ha quebrado también Silicon Valley Bank y que los depósitos están seguros, que han protegido los depósitos y lo que no van a proteger obviamente es a la gente que tenía deuda o a la gente que tenía acciones. A dar esos funding, esa financiación disponible a las instituciones para que puedan mantener sus niveles de sus requerimientos de depósito, para que finalmente pues no puedan tener un runoff, ¿no? Que todo el mundo vaya al banco por miedo y saque el dinero y que no puedan vender los activos y que quiebren, que al final es lo que les pasa a los bancos, ¿no? De hecho aquí John Aldecott lo explica muy bien, ¿no? La nueva facilidad de instalación de la Fed permite seguir subiendo tipos sin miedo a nuevas quiebras bancarias por problemas con los portfolios que os decía, los hold to maturity, ¿no? Dice, porque puedes pedir prestado a la Fed poniendo como colateral tu cartera, o sea, pasas tus bonos a la Fed HTM, te los valoran a la par y te dan liquidez, ¿vale? En vez de tener que vender estos bonos HTM en mercado y que te den un 20%, ¿vale? A ver, un 20 no, pero un 70, un 80% del valor. Después había otro tema y es comparte Kitty Squid que Charles Schwab movió 173.000 millones de activos de larga duración, por tanto con un vencimiento muy elevado, a su portfolio HTM para no reconocer las pérdidas, porque aquí no se reflejan las pérdidas en la cuenta de resultados. Eso es la mayor incógnita, ¿no? De cuánta pérdida tendrán acumuladas los bancos en los hold to maturity. Que no hay problema, porque si los mantienes a vencimiento
4%, es lo que he dicho, no hay ningún problema. El problema viene cuando tienes que hacer efectivas las pérdidas y los inversores lo ven, ¿no? Y dicen, ostras, este banco ha perdido no sé cuánto dinero. Bueno, pues fijaros, basándonos en los tipos de interés de ahora y la duración de la cartera, los activos de estas pérdidas estarían mostrando 32.000 millones de pérdidas, eclipsando todo su capital Tier 1 de alta calidad. Claro, ¿puede ser por esto por lo que la Fed ha salvado, ha permitido esa ventana de descuento a los bancos? Posiblemente, ¿vale? Posiblemente, porque sabe que hay un problema en los Hold to Maturity portfolios, ¿vale? De hecho, os estoy pinchando ahora en pantalla un gráfico súper importante donde la FDIC, que es la agencia que se encarga de todas estas quiebras y de asegurar los depósitos y demás, que fue la que tomó el control Silicon Valley Bank para mover los depósitos, la FDIC muestra que a cuarto trimestre de 2022 las pérdidas acumuladas en estas carteras de bonos a largo plazo, pues obviamente son muy grandes. No hay problema siempre y cuando tengas liquidez para hacer frente a los depósitos, a las retiradas de dinero de la gente del banco. El problema entra cuando tienes que empezar a malvender las cosas, ¿no? Esto es lo más importante, lo que están haciendo los intereses. Fijaros la caída del interés del 2 años, que hace poco estaba en el 5%, descontando, oye, la Fed va a tener que ser más restrictiva. Aquí en el canal lo decíamos, va a tener que haber intereses más altos durante más tiempo porque la Fed no consigue acabar con la inflación. Bueno, pues se fue hasta el 5% y ahora muchos se estarán preguntando, oye, ¿por qué cae otra vez al 4,5%? Menuda caída. Hasta el 4,37% el 2 años, del 5% al 4,37% en menos de un fin de semana. Pues porque el mercado, y el 2 años es el mayor indicador de qué va a hacer la Reserva Federal, si miramos al mercado, el mercado está esperando que la Fed pivote. El mercado cree que se ha roto algo, sobre todo el mercado de renta fija, que ya lleva la curva invertida mucho tiempo esperando que algo se rompa, pues ya cree que algo se ha roto y el mercado está pivotando, los intereses están pivotando. Ojo, porque aquí también cayeron y se equivocaron, ¿vale? Se fueron hasta el 4% equivocándose, luego tuvieron que corregir, dándose cuenta de que no, de que los intereses no iban a caer. Entonces, cuidado con pensar que porque el interés del 2 años esté cayendo muy rápido ahora, por este bailout, por esta noticia de la Reserva Federal que ha salvado a los bancos y ahora todos pensamos que va a pivotar, que va a volver a hacer quantitative easing, que va a comprar bonos, que vamos a tener otra inyección de liquidez. Cuidado con pensar eso, porque la Fed sabe cuál es el error de hacer eso. La Fed sabe que el error de hacer eso es que se enfrenta a la peor década de inflación de la historia que hemos tenido por lo menos en los últimos 50, 60. Incluso podría ser incluso peor que los 70 y los 80. Claro que, por otro lado, pues puede ser que la Fed pause y por eso los intereses lo estén descontando. Yo creo que es pronto para hacer estimaciones. Falta el dato de inflación mañana, que va a ser muy interesante el dato de CPI, porque ese dato va otra vez a hacer reajustes en las curvas. O sea, cuidado a otra vez repuntes en los intereses. Si los intereses bajan, pues aquí las carteras de bonos se están volviendo a beneficiar, ¿vale? Carteras de bonos habían sufrido cuando los intereses subían y ahora se están volviendo a beneficiar, por ejemplo, el TLT, duraciones altas que son más sensibles a las bajadas de tipos y por tanto el precio se revaloriza más. El 10 años lo mismo, bajando del 4% al 3,69%. Veremos si hay pausa o no de la Fed, pero repito, puede ser muy pronto. Vamos a explicar qué ha pasado con Silicon Valley Bank. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Bueno, vamos ahora a explicar lo que ha ocurrido con Silicon Valley Bank. De nuevo, no soy un experto en banca, pero voy a intentar explicar cuál ha sido el riesgo, sobre todo de duración dentro de la cartera de bonos. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, aquí tenemos el del Department of Financial Protection and Innovation, del comunicado State of California, donde explican que el 8 de marzo pues, hubo una pérdida realizada por parte del banco de 1,8 mil millones de dólares por la venta de unos activos que tenía. Esos activos eran Treasuries, que son bonos del Estado, y MBS, que son bonos hipotecarios. ¿Qué pasó? Bueno, pues que necesitaba hacer frente a esta pérdida para recoger ese dinero, para recoger esa liquidez. En marzo, el 8 de marzo, la empresa también dice que va a hacer una ampliación de capital para obtener dinero también, obtener una especie de obtener financiación, ¿no? Aún así, no consigue que la ampliación de capital se lleve a cabo y empieza un poco el miedo, ¿no? Empieza el miedo y se intentan sacar el viernes, de los depósitos, la gente empieza a retirar depósitos por miedo y se intentan sacar hasta 42.000 millones de dólares. El 9 de marzo, el mismo viernes, lo que ocurre es que el banco no puede hacer frente a esa salida de efectivo y tiene un balance negativo de 958 millones. Eso hace que la FDIC, a mitad del día, diga, oye, estos tíos no pueden seguir con sus operaciones bancarias, cerramos el chiringo y transferimos los
los depósitos, que van a ser operativos, anunciamos el lunes, para las cuentas aseguradas. ¿Qué quiere decir? Los que tengan menos de $250.000. Vale, y aquí empieza todo. Si miramos el balance, lo primero los ingresos que hace la empresa, Silicon Valley Bank, tenemos que entender que hay dos categorías importantes, la NII, que serían los Net Interest Income, y los Non-Interest Income. ¿Vale? Pero bueno, estos son non, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, estos son los intereses que se hacen de la deuda, sobre todo, y de los depósitos, y estos son los intereses que se hacen de otros servicios, ¿no? Pues, por ejemplo, las tarjetas de crédito, por ejemplo, la parte de clientes, de servicios, de wealth management, etc. Silicon Valley Bank tenía un 73% de sus ingresos de eso, de los préstamos, ¿vale? De net interest income, de préstamos de la deuda que hacía, ¿no? De hecho, tenemos un 35% de net loans que tenían dentro del balance. El 7% estaba en efectivo y el 55% estaba en fixed income securities, que esto son pues activos de renta fija. Y aquí es donde tenemos que diferenciar los asset for sale y los hold to maturity, ¿no? Tú puedes contabilizar, dependiendo de para qué compras el bono, puedes contabilizarlo en diferentes books, que se denomina, en diferentes partes. Entonces, el asset for sale es porque lo vas a vender, el hold to maturity en principio es porque lo vas a mantener hasta vencimiento. Claro que el problema es que cuando vendes los assets for sale, porque imagínate que necesitas pasta y tú tienes aquí unos bonos, bueno, puedes vender los assets for sale, pero si te quedas sin dinero y te falta dinero porque las pérdidas aquí son muy grandes y no has sacado casi pasta, pues entonces necesitas vender los hold to maturity. Y a lo mejor los hold to maturity llevas una pérdida acumulada muy grande y eso pues luego se refleja cuando no se refleja en la cuenta de resultados, sino se refleja cuando empiezas a amortizar, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Que lo que pasó en el banco es que desde 2020 a 2022 incrementaron muchísimo su balance, sus activos de renta fija, tanto en la parte de assets for sales como sobre todo en la parte de hold to maturity. Y además a unos tipos de interés muy bajos. Y si miramos dentro de esa cartera de renta fija, donde está sobre todo el problema es que la duración, lo primero de la cartera era de 5,6 años, entonces hablábamos de una duración, medianamente larga, estaba expuesto a duración. ¿Qué quiere decir esto? Cuanta mayor duración tenga tu cartera de bonos, más sensible es a la subida de tipos de interés. Y recordemos que la Reserva Federal está subiendo los tipos de interés. Los tipos de interés de los bonos están subiendo en mercado. Eso hace que cuando construyeron su portfolio de bonos y fueron comprando, pues lo primero eran unos bonos que otorgaban un interés muy bajo y no solo eso, sino que se han comido toda la subida de tipos de la Reserva Federal. Y eso ha hecho que el valor en mercado de sus bonos caiga drásticamente. Recordad que el precio es inverso al interés. Y más aún cuando tienes una duración alta. ¿Qué es lo problemático también? Que, de nuevo, los bancos cuando se ponen a gestionar el dinero de sus clientes, porque una cosa es que gestiones tu dinero y otra cosa es el de tus clientes, se meten en otro tipo de embolado. Y es que un banco está para coger esos depósitos y está para prestar dinero y obtener un interés sobre el préstamo que hace. Pero cuando te pagan muy poquito o ves activos que puedes ir comprando en vez de tenerlo en efectivo, pues se supone que esos activos que son de alta calidad y alta liquidez están muy bien hasta que te metes en un entorno de subidas de tipos donde esos activos pierden muchísimo valor. Y sobre todo cuando no cubres el riesgo de duración, que eso es lo más importante, que es que Silicon Valley Bank no había hecho ajustes de hedge, de cobertura a la duración de su cartera de bonos. ¿Qué quiere decir esto? Que si no te estás cubriendo, estás totalmente expuesto al aumento de los tipos de interés. Y además a un interés de bonos que pagaban una cosa ridícula. Pero estás totalmente expuesto y tu cartera está expuesta a que si el precio los intereses se disparan, el precio de los bonos se te va para abajo. Esto en principio no hay ningún problema porque son hold to maturity. Entonces, si los vas a mantener hasta vencimiento, pues tú vas a recuperar el interés que habías fijado por el bono y el principal. El problema es que tengas que venderlo por falta de liquidez, de que no puedas aguantar. La duración media es 5,6 años. Vamos a decir que a lo mejor algunos los tenía a 10 años, otros a 5, otros a 6. Que no puedas aguantar el tiempo de vencimiento del bono y lo que ocurre es que tengas que venderlo en mercado a un precio que ahí sí ya refleja el precio real del bono. Entonces, cuando lo vendes, ahí es cuando computas las pérdidas. Ahí es donde vemos pues las pérdidas en las que estaba incurriendo
Silicon Valley Bank. Y no solo Silicon Valley Bank, el FDIC comparte de nuevo lo que ocurre con el resto de bancos, que también las pérdidas se acumulan. Mientras esto se mantenga a vencimiento no hay problema. El problema es que tengan que vender esto, porque cuando se tengan que poner a vender esto, entonces ahí sí que empiezan los problemas, porque entonces ahí es cuando la gente va a entrar miedo por las pérdidas declaradas y demás, y ahí sí que es cuando se va a empezar a reflejar las pérdidas en la cuenta de resultados. Fijaros que eso es lo que hizo Silicon Valley Bank, declaró pues una pérdida de 1,8 mil millones. Claro que los depositantes pues quisieron sacar el dinero. De hecho, curiosamente, el CEO de Silicon Valley Bank vendió 3,56 millones de acciones el 27 de febrero. No vamos a hablar de coincidencias, pero esta es una interesante. Es un 11% de sus acciones, que, hombre, no es mucho tampoco como para sospechar muchísimo, pero sí que es bastante importante, un 11% de tu cartera de acciones. También vendió el CFO. Bueno, en fin, no voy a comentar nada al respecto porque no tengo ni idea. Pero aquí entra lo más importante, y es que si miramos la tabla del FDIC de depósitos, fijaros que normalmente se ve, aquí lo que tenemos en cuarto, tenemos que fijarnos en la columna del cuarto trimestre de 2022, se ve el porcentaje de depósitos que están asegurados, la cantidad total de efectivo que está asegurada de todos estos depositantes. Y vemos que sí, normalmente pues hay un 50, un 49, un 39. Incluso la última lista tienes hasta un 30% de los depósitos que están asegurados por el FDIC. Porque recordad que el FDIC solo asegura hasta $250.000 por depositante. Y por banco, ¿vale? Pues tú puedes tener en varios bancos y te van a cubrir hasta 250.000 en cada banco. El 2,7% solo estaba asegurado. Eso quiere decir que hay un gran porcentaje que no está asegurado. Todo este porcentaje, más de un 97%, ¿vale? Bueno, chicos, y para concluir me repito a lo de siempre, ¿no? A esta diapositiva que era la que compartí hace, bueno, esto ya es antiguo, pero esto ya hace 2 meses, este vídeo, donde al final, si el mercado desconta una recuperación económica, tarde o temprano la inflación volvería a repuntar, la Fed se volvería más hawkish, las condiciones financieras se apretarían y al final habría riesgos de deflación porque algo se rompería. Hemos terminado ya y esto va a hacer que el mercado, que la Fed ahora rescate a los mercados y ya está. Bueno, si la Fed rescatase a los mercados, entonces volveremos otra vez a este punto, ¿de acuerdo? Y todo volverá a empezar. Tarde o temprano volveremos a este punto y volverá a empezar. Entonces, bueno, ha salvado a los bancos, obviamente necesita dar credibilidad a los depósitos, a la gente que tiene dinero en los bancos, por supuesto, si no podría haber un gran error. No puedo yo juzgar si lo que ha hecho la Fed es erróneo o no, pero sí que es verdad que Powell está en un compromiso muy grande. Hace 2 días estaba diciendo que iba a subir los tipos de interés todavía más, a una tasa terminal mayor. El mercado esperaba una subida de 50 puntos básicos y hoy, domingo, rescata a los bancos y ahora el mercado descuenta que va a pivotar. ¿Pivotará? ¿No pivotará? Cuidado con los riesgos. Cuidado con pensar muy pronto que esto se ha acabado, porque si pivota o pausa, tendremos que enfrentarnos a ver los próximos datos de inflación y cómo se mantiene la economía. Así que me mantengo prudente, iremos viendo cómo evoluciona esto. Mi objetivo sobre todo era explicaros qué era lo que pasaba con esos activos hold to maturity y qué es lo que ha hecho la Reserva Federal y cómo podría ser un error que va a pasar a la historia para Powell o a lo mejor una buena acción que luego en el futuro decimos, oye, pues mira, Powell hizo lo correcto. Lo iremos viendo. Sea como sea, que tengáis una muy buena semana y espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, apoyarlo y comentadme abajo lo que os ha parecido. Abrazo fuerte.